Saludos, mi nombre es Luis Sanabria Alvarado del Centro Universitario de Cartago. La siguiente presentación corresponde a la tarea número 2 de la materia de investigación de operaciones. Consiste en maximizar una función objetivo y minimizar otra función objetivo mediante los métodos gráfico y método simplex. En esta primera filmina, en esta primera hoja, tenemos la solución del método gráfico para maximizar la función z igual a 4x1 más 6x2, sujeta a las siguientes restricciones: 2x1 más 3x2 mayor o igual a 30, 2x1 más x2 mayor o igual a 20, x1 más x2 mayor o igual a 12, con x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Eso quiere decir que nuestra gráfico se va a trabajar en el primer cuadrante. Para obtener las coordenadas de cada una de las restricciones, debemos despejar tanto x1 como x2 en cada una. En esta ocasión, despejamos primero x2 del lado izquierdo, igualando x1 a 0. Entonces nos queda 3x2 igual a 30. 3 pasa a dividir 30, quedando x2 igual a 10. Para el lado derecho, obtenemos x1 igualando x2 a 0, y x1 sería igual a 2x que pasa a dividir 30, quedando x1 igual a 15. Obtenemos las coordenadas tanto en x1, que es 15, como en x2, 10, que la vamos a trazar en nuestro gráfico con una línea roja, donde obtenemos 15 en x1, en el eje x1, y 10 en el eje x2. Ponemos los puntos y trazamos la línea. Para la segunda restricción y la tercera restricción es igual. Despejamos tanto x1 como x2, primero x2 del lado izquierdo, luego x1 del lado derecho, donde x1 en el lado izquierdo se iguala a 0 y x2 en el lado derecho se iguala a 0. Para la segunda restricción obtuvimos un resultado de x2 igual a 20 y x1 igual a 10, que está trazado en la línea amarilla. X1 en el eje de las X1, 10. X2, 20 en el eje X2, 20, y trazamos la línea. Y para la tercera restricción, obtuvimos los valores tanto en X1 como en X2, 12. Entonces, trazamos una línea verde donde están los puntos en X1, 12, en X2, 12. Y así obtuvimos los puntos que delimitan la región factible, A, B y C. ¿Cómo obtuvimos esos puntos? Bueno, el punto A es 0 en el eje X1 y 20 en el eje X2. B es el punto donde se intersecan o se unen la línea roja con la línea amarilla, que son las que nos delimitan la región factible, como lo he hecho anteriormente. Y C es el punto 0 y 15. 0 en X2 y 15 en X1. Lo vemos aquí. Aquí están como, así es como se obtienen los puntos delimitantes de la región factible. ¿Cómo obtuvimos B? B se obtiene por medio de la unión de las restricciones 2x1 más 3x2 mayor o igual a 30 y 2x1 más x2 mayor o igual a 20. Entonces se hacen unas operaciones para obtener las coordenadas. Se pasa a restar la segunda restricción, que en este caso es 2x1 más x2 mayor o igual a 20, entonces pasa negativos. Entonces, 2x1 menos 2x1, 0. 3x2 menos x2 nos da 2x2. 30 menos 20 nos da 10.
2 pasa a dividir a 10 para obtener x2 y x2 entonces sería 5. Como se obtuvo el valor de x2, entonces se sustituye en esta otra restricción. Entonces sería 2x1 más 5 igual a 20. 5, 2, 5 que está aquí pasa al lado derecho a restar. Nos queda 15. 2x1 igual a 15. Entonces, ahora sí, 2 pasa a dividir 15 y x1 nos queda 7,5. Por lo tanto, las coordenadas x1 y x2 corresponden a 7,5 y 5, que si trazamos una línea imaginaria aquí, podemos ver que aproximadamente 7, 5, 6, 7, 7,5 y 5 en el eje x2. Entonces 0, 5. Si trazamos una línea recta imaginaria, nos va a dar 5. Así es como se obtienen las coordenadas para que se sustituyan en la función objetivo para obtener la maximización. Entonces, en el primer punto, como sabemos que es 0 en x1 y 20 en x2, entonces 4 por 0, 0, más 6 por 20, 120. En la segunda es 4 por 7,5 más 6 por 5 es igual a 60. En la tercera es 15, 4 por 15, 60, más 6 por 0, 0. Entonces nos da 60. Entonces obtuvimos que la función o las coordenadas 0, 20 son las que nos maximizan la función objetivo, porque nos dan el mayor resultado, que es 120. Sin embargo, al ser una región no acotada, podemos ver que la región factible puede extenderse infinito por todo el gráfico. Puede estar superior a 25, superior a 20. Entonces podemos decir que es la maximización de z en este caso es infinita. El método simplex para solucionar esta función eh, consiste en una serie de pasos como igualar la tabla, perdón, la función a cero. ¿Cómo es igual a cero? Entonces, esta parte que está aquí, que es de la función, pasa a restar a la par de z, quedando igual a cero. Y a las restricciones, se les agrega una variable de holgura, que cada variable le vamos a llamar s. Por ejemplo, la primera restricción, que es 2x1 más 3x2, mayor o igual a 30, entonces se le agrega la variable de holgura 1, igual a la restricción 2 y a la restricción 3. Se le agrega las variables de holgura S2 y S3. Se crea la tabla simplex. La tabla simplex se crea colocando los valores o cuántas veces está Z, X1, X2, S1, S2, S3 en cada función, en cada variable. Entonces, para la primera fila tenemos que Z está una vez, que sería esta. X1 está cuatro veces, pero está negativo, entonces la ponemos negativa. X2 está seis veces negativo. No tenemos S1, no tenemos S2, no tenemos S3 y la solución igual a cero. La columna solución son los valores que están después de cada igual. Y así sucesivamente. Entonces, para la fila 2 que sería la primera restricción, donde está la solución, la S1, entonces tenemos Z no tenemos, X1 la tenemos dos veces, X2 las tenemos tres veces, S1 sí tenemos. S2, S3 no existen en esta función y la igualdad es 30 o la solución es 30. Para la segunda, Z no tenemos, X1 está dos veces, X2 está una vez, Z1, S1 no tenemos, S2 sí tenemos, S3 no tenemos y la igualdad es 20. Y para la última, no hay Z,
X1 está una vez, X2 está una vez, no tenemos S1, no tenemos S2, pero sí hay una S3 y la igualdad 12. Luego de haber hecho esta columna o esta tabla simple, el siguiente paso es obtener la columna pivote. La columna pivote es donde se encuentra el elemento más negativo de todos los elementos de la tabla. En este caso, la columna pivote va a ser X2. ¿Por qué? Porque es -6, ese es el elemento más negativo. Entonces la marcamos, con la columna pivote. Y es la variable que va a entrar. Luego veremos dónde entra. El siguiente paso es ahora encontrar la fila pivote. La fila pivote consiste en la división de los elementos de la columna solución por la división divididos entre los elementos de la columna pivote. Entonces, quedando así, 6 no lo puedo ir entre cero, entonces no hacemos nada. 3 dividido entre 30 dividido entre 3 nos da 10. 20 dividido entre uno nos da 20. Y 1 12 dividido entre uno nos da 12. Entonces, la fila pivote va a ser S1. ¿Por qué? Porque es la que nos da el menor valor de esa división. Y como podemos ver, el número 3 está tanto en la fila pivote como en la columna pivote. Es el elemento que está compartido en las dos, fila y columna. Entonces, el número 3 va a ser el elemento pivote. El elemento pivote lo tenemos que convertir a uno para poder luego igualar los elementos que están sobre el elemento pivote, que es -6, 1 y uno a cero. ¿Cómo obtenemos que el elemento pivote sea uno? Pues dividimos 3 entre 3 y nos da uno. Pero hay que dividir ese 3 hay que dividirlo entre todos los elementos de la fila. Entonces quedarían quedando cero entre 3 nos da cero y lo ponemos aquí. 2 entre 3 nos dan 2/3. Lo vamos colocando aquí. 3 dividido entre 3 nos da uno. Ya ahí obtuvimos que igualar, ya pudimos igualar a uno el elemento pivote. 1 dividido entre 3 nos da un tercio, 0 dividido entre 3 nos da cero, 0 dividido entre 3 nos da cero y 30 dividido entre 3 nos da 10. Entonces, como la columna, como la columna pivote es la que entra y la fila pivote es la que sale, entonces queda reflejado aquí. Aquí es donde ya aquí entra la columna pivote. Ahora, el próximo paso es igualar los elementos que están encima y por debajo del elemento pivote a cero. Para igualar a -6 a cero, lo sumamos por 6 o le sumamos 6. Y para igualar a cero, uno y uno, le restamos uno. Y aquí están las fórmulas. Las fórmulas de cada fila y de cada elemento para igualar a cero, que lo hemos reflejado aquí ya en la última tabla, donde tanto el -6 ya está en cero y uno y uno están en cero. Y como no tenemos negativos en la fila de la función objetivo, damos por terminado el proceso de simplex en esta función, ya que obtuvimos el valor de 60, que 60 es la máxima expresión, por lo que para z, función 4x1, 6x2. En la segunda operación, o la segunda función, que es minimizar z 10x1 más 70x2, hacemos exactamente lo mismo para el método gráfico, que es encontrar las coordenadas
eh, sustituyendo x del lado izquierdo a cero, x1, perdón, a cero, obteniendo el valor de x2, despejando. Y en el lado derecho sustituimos x2 a cero, despejando x1 para obtener los valores. En este caso, la primera función x1 nos dio 73,5, x2 nos dio 49, lo cual lo vemos reflejado en la gráfica al poner x1, 70 en la línea roja, 70, tenemos 70, 73,5 y 49 en en la, en la línea x2. Eh, el resultado de la segunda restricción nos dio x1, 70, x2, 52,5. Lo hemos reflejado en la línea amarilla. En la línea amarilla nos da 70x1 y 52,5 en el eje x2. Y en la tercera restricción, eh, tanto x1 como x2 nos dio 63, que lo hemos reflejado en la línea verde. La línea verde, x1, 63, x2, 63. Al trazar las líneas, vemos que la región factible también está al lado derecho. ¿Por qué al lado derecho? Porque las igualdades tienen que ser mayor o igual a la restricción, lo que nos da una región factible también no acotada. Obtuvimos los puntos, igual, el punto A, el punto B, el punto C, a partir de de la gráfica. Cero, el punto A es cero en x1 y 63 en x2. Obtuvimos B, el punto B, haciendo las operaciones de despeje. Haciendo las operaciones de despeje, nos dio como resultado el punto x1, 42 y el x2, 21. Y el punto C, que es la unión de cero en x2 y 73,5 en x1. Sustituyendo los valores en la función objetivo, obtuvimos que el menor resultado es 735, lo cual las coordenadas 73,5 y cero son la solución que nos minimiza z en este caso. E igual hicimos la función con el método simplex, creamos la tabla simplex, obtuvimos la columna pivote, la fila pivote, el elemento pivote, lo igualamos a 1, el elemento pivote, sus elementos que están por encima, los igualamos a cero mediante las fórmulas y obtuvimos la columna Z, ¿no? Las filas Z, ya con la no negatividad, los valores, lo que nos dio como resultado 3.440 para que sea la minimización de la función z10x1 más 70x2 con el método simplex. Muchas gracias.